This is Work and Learn Abroad. Bienvenidos a esta nueva edición de Work and Learn Abroad. Hoy estamos una vez más con nuestro queridísimo amigo Pilo. ¿Cómo vamos, Pilo? ¿Cómo andás, Leo? ¿Todo bien? Bien, por dicha. Bueno, vos sos un invitado aquí recurrente del show. La silla sí, marcada. no, ya le puse el nombre y todo, no pasa nada. ¿Todo bien, gracias a Dios? Bien, todo bien, todo bien. Excelente. El tema que, como calentamiento del show de hoy, estábamos conversando era de entrevistas, ¿verdad? De todo un tema de que a veces en nuestros países de cultura Latinoamérica no se nos prepara y a veces vamos a lo que venimos porque sacamos el título, total, ya sabemos y nada más nos presentamos, aplicamos y listo. Sí, no es tan fácil acá, Bueno, está más estructurado. Por ahí a veces tenemos una visión diferente de lo que son las entrevistas. Ahora creo que, al menos en las empresas de tecnología que es donde nosotros trabajamos, tenés dos tipos de entrevistas diferentes, que son las técnicas y las behavioral. Uh-huh. Las behavioral son más para Dame gente que hace irte, consultoría, gente que está en relación con el cliente en general, digamos. Y aún así, para los de casos de tecnologías, sí te hacen un par de entrevistas por lo menos para saber si te sabes comunicar, no te sabes comunicar. Sí. Y después tenés la técnica específica que te dan un examen, que hacer algo para hacer. En las behavioral que se puede encontrar ya solo por poner behavioral interviews en Google va a tener muchas ideas de qué significa y tipos de preguntas que hacen y a qué apuntan. La verdad que hay muchos recursos para saber de qué se trata. Yo particularmente no lo sabía hasta que llegué a Irlanda. O sea, yo siempre tuve otro tipo de entrevistas. Todavía no para cuando te salió la oportunidad con la gente de UK, no, porque eso fue... Más por el contacto que ya tenías. Sí, eso fue el contacto y me llamó un project manager y me hizo preguntas. No, fue como una charla, digamos, fue más... No, sí, más informal. Informal parecía y una sola. Fueron dos. Con Okay. el project manager y con el manager de la parte donde yo iba a estar trabajando. Sí, porque a mí me sucedió que con la gente también de UK era un conocido igual, me enlazó con el que era el dueño de la empresa. El dueño de la empresa me entrevistó porque era el que estaba haciendo el recruiting para la gente de UK. Uh-huh. Y la gente de UK vino, me hablé y me hicieron un examen. Ahí sí, digamos que pasé como por 3, pero fue muy, muy informal. Es que hay procesos en empresas que es mucho más estructurado. Sí, a veces sí. Yo porque venía a hacer freelancing, entonces era un proyecto y creo que fue más por eso. Pero ahora que estamos en una empresa... es más estructurado y en mi caso que yo trabajo más de la parte de servicio, implementación y eso y no soy ingeniero de software, Uh-huh. Es más behavioral. Behavioral básicamente significa que quieren ver cuál es tu comportamiento, que tu comportamiento pasado va a revelar de algún modo tu comportamiento futuro, con lo cual te hacen preguntas de la clase de qué hiciste en determinada situación. Es muy importante en ese caso, y esto es un consejo que hay que grabarlo de oro. Sí. Entender que no hay una respuesta correcta para eso, ni hay una respuesta errónea. Si a vos te están preguntando qué hiciste y vos decís, bueno, mirá, yo tuve esta situación y hice esto, eso es lo que vos hiciste, no hay y si a vos te funcionó en su momento, te funcionó, y si no te funcionó, no importa, digamos, no hay una respuesta correcta. Y eso yo me gustaría agregarle que en ocasiones la gente llega y dice, mira, que me van a preguntar estreses, fortalezas y debilidades. Y entonces llegás y agarró la habilidad, que voy a decir que me quedaba trabajando hasta tarde. No necesariamente funciona. Eso puede significar que vos estás perdiendo tiempo en otras cosas y por eso te Sí, exactamente. Y eso es lo que la gente cree, que a veces, mira, aquí tengo el libro de receta con la solución. No hay una receta, eso es lo que quiero decir. Sí. Eso fue. No más de compra. Pero sí, no hay una receta. Si a vos te preguntan, no sé, una pregunta que puede surgir en una behavioral interview es que decime algún momento en algún proyecto o en algún trabajo que tuviste que las cosas se pusieron complicadas y qué hiciste para sacarlas adelante. Uh-huh.
no hay que responder algo que diga un libro. Exacto. No, ¿qué hiciste vos? Digamos, Sí, se te sí. pusieron complicadas, no llegaba a terminarlo y de repente pediste ayuda. Listo, esa es la respuesta y está bien. Sí, sí, Porque sí. significa que sos... Y eso habla podés de pedir ayuda. Y eso. sabes pedir ayuda, no te quedas con Trabajar las cosas en ahí, equipo, exactamente. Que saber reaccionar a tiempo, o sea, uno piensa que no tiene beneficio de pedir ayuda, pero no, hoy en día es todo colaborativo, entonces hay que tener en cuenta todo eso. Uh-huh. La otra es, como vos decías, digamos, no hacerse las respuestas de antes, no. Un buen consejo también que a mí me sirvió mucho es, yo tomé 5 o 6 proyectos de los proyectos que por ahí fueron más importantes para mí en mi carrera y dije, bueno, voy a repasar qué hice yo en estos proyectos, cómo fueron los proyectos. Entonces ya tenía una figura de recordar qué más o menos había hecho. Uh-huh. Obviamente uno tiene que ir de algún modo a 5 años para atrás o algo así. Porque si vos pones un ejemplo de algo que hiciste 15 años atrás, capaz que ya no es... Y ya ni son la misma persona. No, exactamente. Entonces, por ahí 5 años atrás, revisar qué hiciste, cómo lo hiciste, solo para acordarte. Y a medida que te vayan preguntando, decirle lo que hiciste. No hay una receta para responder eso. No hay una receta. Y eso... Lo mismo de la fortaleza y debilidad, que igual, suele ser una pregunta igual. bastante compleja. Que a todo, bueno, Un al clásico. menos a mí, sí, al menos a mí me complica la vida si me preguntan eso, porque uno, no sé, yo sinceramente nunca me puse a pensar. Pero para eso Google también Puede ayudar. es súper útil para darte una idea de qué significa. Yo la primera vez que me encontré con esas, y eso que ya había tenido trabajos, yo Mm. antes de irme a Japón ya había tenido trabajos, había Sí. hecho entrevistas, Sí. había ido siempre a las entrevistas, gracias a Dios me había ido bien en las entrevistas y había conseguido el trabajo. Pero cuando estuve en Japón y los japoneses comienzan a hacer búsqueda de empleos un año antes de graduarse, Uh-huh. entonces vos ves a los japoneses que ya viene la temporada de contrataciones un año antes y uno así como, puchica, como que un año antes de salir al mercado ya estás pensando en cuál empresa te va a contratar. Claro. Y entonces vos lo ves donde van a la biblioteca o a una librería y llegan y buscan libros de cómo hacer entrevistas. Y eso para mí fue Se como... preparan. Sí, A mí yo- se preparan claro. y agarran el libro y se lo aprenden y lo piensan y lo meditan acerca de las preguntas que vos hay estás prepararse, diciendo. Exacto, hay que prepararse, pero esa es mi forma de prepararse. Yo no fui a comprar un libro, pero lo busqué en internet. Sí, lo pero cual es lo bueno, mismo, ahora es lo ya, mismo. sí, en ese Exacto, entonces no estaba tan difundido en mismo internet, proceso, entonces sí. O sea, hay que prepararse para estas cosas. ¿Cómo te preparás? No estudiándote una respuesta. No. No estudiándote una respuesta, sino estudiando tu experiencia, qué hiciste, qué acciones tomaste cuando las cosas se pusieron difíciles, cómo ayudaste a un compañero. Porque si a vos te preguntan si un proyecto o en el trabajo alguna vez se puso difícil, ¿qué hiciste para remediarlo? Y si vos respondés, no, yo juntaría al equipo, le diría tal cosa, no, ellos no quieren saber qué dice el libro o qué son las buenas prácticas. Exacto. Quieren saber qué hiciste vos realmente. Ellos están buscando saber qué pasó. Algo muy importante también en ese caso, y especialmente para las personas que están, bueno, esto de las entrevistas aplica para todo el mundo, Sí. pero cuando vos estás buscando un trabajo en el extranjero, pues también es importante que yo estoy meditando de ese momento difícil, cómo lo saqué adelante, o cómo enfrenté a un compañero que no estaba conmigo tú a tú para trabajar en un proyecto y tuve que enfrentarlo y encararlo, ¿verdad? Eso varía mucho de cultura a cultura. Sí, es Y diferente. para alguien tal vez de Europa, la forma y Europa, igual con toda su diversidad cultural, Sí. puede que alguien de Inglaterra, con alguien de Alemania o alguien de Francia lo va a tratar diferente que lo vayamos a tratar alguien de Argentina o alguien de Costa Rica. Claro, Entonces hay que tener el contexto, hay como que ser que era una bastante, cosa de las que sí. hablábamos antes Exacto. del show. Hay que ser bastante cuidadoso con esas cosas porque uno piensa y que el otro de repente o está mal o lo que sea, pero no necesariamente es eso, sino que es cultura diferente, el otro se toma las cosas de una forma diferente, solamente hay que tratar de llegar a un acuerdo y entenderse. Y en la parte técnica, Pilo, ¿vos qué has podido experimentar del lado de...? Yo en la Porque parte técnica, lo más técnico, digamos, que me pasó en mi caso, por ahí partes técnicas más de ingeniería, podés decir algo más claro vos, pero en mi caso,
las partes técnicas de lo que me hacen a mí me hacen hacer presentaciones. Okay. Presentaciones como si yo estuviese adelante de un cliente, te dan un tópico o te dan 5 tópicos, vos elegís el tópico que querés y preparás tu presentación. ¿Vos lo sabés de antemano o vos sos, No, en los casos que tuve yo, al menos, por ejemplo, el último caso que fue reciente que te contaba, me dieron una serie de fórmulas de Excel como si fuese... Pero de antemano, o Sí, ahí, me la o ahí dieron- en caliente. No, me dieron una semana antes, me dijeron, Ok. bueno, tenés que hacer una presentación en función De esto. de alguno. Elegí una y preparé una presentación. Ok. Entonces yo preparé esa presentación como si fuese, en el caso nuestro, una funcionalidad. Preparé una presentación para explicar, digamos, cómo funcionaba la fórmula. Y bueno, y fui, la presenté. Y eso es como una entrevista de roles, básicamente. Ujú. Las personas que estaban ahí eran compañeros míos, porque estaba aplicando una posición interna a la compañía, pero a las personas que están afuera es lo mismo, y la gente toma roles, básicamente. Entonces ellos hacen como que están en el cliente, entonces te hacen preguntas, y quieren básicamente ver cómo vos respondés, no qué respondés, Interesante. sino cómo te comportás. ¿Cómo reaccionás? Exacto, si sos capaz de responder una pregunta, si estás seguro de lo que estás diciendo, cómo es tu comportamiento en una presentación, porque tampoco hay una respuesta correcta, no, excepto que te digan, no sé, que vos estás diciendo, mira, esto cuesta 10 y en realidad en el contrato dice que cuesta 20. Pero eso no, por ahí no Sí. lo vas a ver, no va a ser un error que vas a cometer. Sino que quieren ver cómo vos sos capaz de manejar una situación, básicamente, de responder, de estar en un grupo y que te estén haciendo preguntas sobre algo que puede ser eso mismo, lo que estás presentando, o puede ser algo que esté adicional a eso. De repente, no sé, vos estás presentando algo y la persona que está Te mirando entra por- toma el te rol de un sale por la cliente y dice, tangente. yo no quiero pagar, ¿quién Ah. me va a entrenar en esto? No entiendo nada. Okay. No sé, cosas así. Sí. Porque en el caso de tecnologías y en el caso de informática, cuando uno llega y están haciendo las pruebas técnicas, pues te dan un problema y resolverlo ahí en caliente y te ven programándolo y te preguntan cómo lo estás haciendo, por qué lo estás haciendo así. Claro. Y en muchas ocasiones ellos lo que quieren ver es, bueno, sos limpio con el código, cómo resolver las cosas. Y en ocasiones la gente tiende de agarrar y sí, dame la respuesta y la persona se va y regresa y de repente tiene 100 líneas de código ahí. Claro. En el examen. 100 líneas de código, ¿en qué ¿Cómo momento hiciste? la pegó esto, Claro, fulano? la tenía, Porque claro. hay gente que llega y agarra y dice, sí, me pueden preguntar de esto, tengo las respuestas acá en en un File, documento, claro. sí, y a pegar. Y de repente dice, pero ¿de dónde salieron esas líneas y ese Claro. código y todo? Y muchas veces la persona lo que quiere es ver más bien el razonamiento a través del Claro, cual eso es lo haces. que quieren ver, ¿no? Hay formas de hacerlo, digamos, de vos sí, HackRank es un sitio donde vos haces problemas y ahí vas ejercitando Sí. la forma. Pero muchas veces es cómo atacás problemas. Claro. No quieren, yo no creo que quieran ver el resultado. Obviamente el resultado, Es si importante. sale mejor, Pues bien, sos un genio. lógicamente, si está mostrando algo, por lo menos tiene que ser posible de que eso al menos funcione. Ujú. Pero quieren ver cómo vos vas resolviendo las trabas que se te presentan, básicamente. Sí, Nadie quiere, sí. porque si a vos te dan, en el caso mío, querían ver cómo, no era por el Excel ya lo saben usar, digamos. Sí. ¿Me entendés? Era como un ¿Cómo te desenvolves ahí? Exacto, era un pretexto para ver cómo respondo. Lo mismo será en el caso del código. O sea, en el código te preguntan y quieren ver cómo vos razonás, básicamente. Sí. Y si Hay está cosas, en línea. hay cosas básicas que me imagino que en el caso de ustedes sucede. Pues te van a preguntar 2 por 1 son 2 y ¿por qué 2? Y cosas que en informática te pregunto, bueno, ¿qué es un proceso? ¿Qué es un hilo? Bueno, si vos tuvieras que utilizar una base de datos, ¿cuál utilizarías y por qué?
y nosotros usamos acá Oracle, y veo que tienes experiencia en SQL, ¿cómo te vas a sentir si te mueves de una a la otra? Porque son cosas que uno quiere, bueno, que cómo te vas a manejar en la posición. Y son cosas específicas, pero ya son cosas específicas de una carrera que en informática es más globalizada. En el caso tuyo, con la parte, digamos, de finanzas y de como vos has visto algún cambio fuerte de lo que vos conocías antes de venir a Europa y después de estar en Europa. Bueno, básicamente lo que cambió fue la tecnología, digamos, pero lo que sí pasa en Europa es que he tenido, no ofertas, pero sí me han contactado para otras tecnologías que hacen, digamos, software similar a lo que hacemos nosotros, que yo no lo sé usar porque nunca trabajé con esa tecnología, pero que lo puedo aprender a usar en un plazo determinado, ¿no? Entonces sí pasa, en Europa son un poco más abiertos, creo yo, a eso. Eso es algo curioso. Porque quieren alguien que pueda aprender, porque que sea capaz de aprender la cosa, no les preocupa que si vos la sabés ya mismo o no. Eso es muy interesante porque en nuestros países... Y eso es lo que va a pasar ahora y a veces en nuestros países sucede que te llegas a la entrevista y lo primero que sacan es, mira, sos de tal universidad y vamos a ver las notas, cuánto sacaste, vi que sacaste un 8 aquí en cálculo de 10, ¿qué fue que te costó? No les interesa lo más mínimo. Exactamente. Nada, lo único que les interesa es que vos seas capaz de resolver cosas, que seas flexible, que seas capaz de aprenderlas. O sea, nosotros tenemos compañeros que son ingenieros de software, y esto para que lo sepa mucha gente, que son ingenieros de software y estudiaron literatura británica. Esa es la carrera de la universidad que estudiaron. Y son ingenieros de software. Entonces no hay nada que sea imposible. Lo difícil es sentarse a estudiar y aprender algo por uno mismo. Entonces yo elegí este camino, pero me gustaría aprender a programar. No tuve la voluntad suficiente todavía de sentarme, pero es una cosa que me gustaría un día hacer. Solo tengo que sentarme y los recursos están en internet. Eso es algo muy importante porque a veces antes nos limitábamos con que las cosas no se encontraban, tenías que ir a la biblioteca del barrio. Bueno, yo ya soy yo ando a mediados de los 30, entonces todavía en Costa Rica para esa época si querías ir a buscar un libro pues ibas a la biblioteca del barrio y hasta que estaba en la universidad pues había internet y comenzabas a buscar internet. Y ahora la disponibilidad de recursos es increíble. Totalmente democrática. Cualquiera que tenga acceso a internet, by the way, va a poder acceder. Pero el conocimiento está ahí. Digamos, si vos aprendés a programar y querés aprender, obviamente la universidad es una forma estructurada de enseñar y uno toma todo ese tiempo y probablemente todavía, y esto es importante recalcarlo, todavía sea una especie de, no de ventaja, pero algo como una certificación de que vos sabés lo que sabés. Pero al fin del día nadie te va a pedir el título en la universidad. No te lo piden, lo único que te piden es, te dan un ejercicio y si vos lo sabés resolver bien, ya está, digamos, no pasa nada. Significa que vos tenés que saber lo que estás haciendo y tenés que tener la capacidad de aprender cosas nuevas. Sí, muy importante. Básicamente. Eso es una de las habilidades más importantes. Porque está todo cambiando tan rápido que vos podés saber hoy esto y mañana esto no sirve más. Entonces vos tenés que saber adaptarte. Yo estudié finanzas y contabilidad. Y digamos, no es que no sé hacer un asiento contable, lo sé hacer, pero nunca trabajé de eso, siempre trabajé con tecnología. Y es porque eventualmente fui capaz de aprender cosas nuevas, que estaban afuera de lo que eso es una de las habilidades de este siglo que va a ser súper importante. Es fundamental. Y Pilo, cuando, digamos, en los procesos que has tenido de entrevistas, yo que recuerde, han sido a veces últimamente han sido 5 entrevistas ya antes vos ibas a una entrevista y dejabas tu currículum y ya nada más dabas media vuelta y una persona te llamaba si le gustaba y estuvo, ¿verdad? Ahora pasas por personas de persona y hay gente que tira la toalla y dice no lo estoy haciendo bien, me voy a salir del proceso. No necesariamente, porque por ahí es lo que digo, no hay una respuesta correcta. Entonces a veces uno tira la toalla porque piensa que respondió mal y no hay una respuesta correcta. Uno tiene que darle.
Yo tuve para la primera entrevista que tuve acá, hoy te dije que había tenido 2 entrevistas cuando vine a Francia. Cuando vine a Irlanda tuve 8. 8. Sí, sí, 8. sí. Y ahora, hace poco apliqué para una nueva posición y tuve 3 entrevistas más la presentación, o sea, 4. Con 3 personas en la presentación. Sí, 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 sí. Es probable que menos de 2 es muy raro. Muy raro. Muy raro. Y ahora otra cosa que he visto en tendencias, tal vez para que la gente lo tenga en cuenta, porque a veces llegamos a una entrevista y vamos a llegar y pensar de que va a haber alguien que es más senior que nosotros. Y entonces, este va a ser mi jefe, ¿no? Y tal vez llegamos y vemos a alguien muy joven y nosotros decimos, si este es el fulano que voy a trabajar, se ve un chamaco, la verdad es que esta empresa seguro está en pañales, no me voy a acercar acá. Y muchas veces en el proceso de la entrevista, no solamente te entrevista el manager, te entrevista el amigo del manager, que también tiene que ver, no porque sea amigo, sino porque quieres el punto de vista de otro manager, Claro. y a veces son los mismos los que van a ser compañeros Sí, tuyos, sí. o que están en un seniority similar al tuyo, porque ellos quieren también dar su feedback acerca Saber del con quién nivel. van a trabajar, saber si está más o menos en nivel, compatible con la cultura de la empresa. Exacto, eso es muy importante. Hoy en día las empresas cambiaron mucho, sobre todo en tecnología y en general, diría yo, Sí. porque hoy en día el 90% de las empresas son tecnológicas. El en mercado es muy algún fuerte, modo. sí. Y la cultura es muy importante porque ya la gente más joven ya no soporta determinadas cosas, las jerarquías ya no existen tanto, solo existen en las empresas por Sí, ahí sí. más tradicionales, que bueno, en nuestros países son así, Sí, sí, sí. nuestros países de origen digo, pero ya... Las estructuras son muy planas y es la tendencia sí, a ser plano. Antes la gente llegaba y decía, ok, voy a llegar, voy a meterme en mi cubículo, me voy a encerrar y voy a programar todo el día en el caso de los técnicos, Sí. ¿verdad? No, mentira. Vos tenés que convivir y Exacto. relacionarte día a día y Exacto. no puedes vivir en tu micromundo. No, hoy el networking es muy importante. En nuestra primer charla hablábamos del networking y todo eso, te sirve mucho. Y la otra es que... Que por cierto, ese es el capítulo 1. Para Ah, que aquellos si quieren capítulo regresar, 1, no me escuchar acuerdo en cuál sí, era. recordar a qué es lo que conversamos ahí. Pilo Sí. nos comentó la experiencia que había tenido de ser Francia. un profesional fuera del trabajo. Sí. Así que Y no hay que tenerle miedo, son largas y a veces son cansadoras. Otra cosa que está pasando mucho es que tengas que tomarte un avión y venirte. sí, también. Te lo pagan, te suben a un avión y te quieren conocer en persona y eso está pasando mucho. Parece raro porque al menos en Argentina no estábamos ni acostumbrados. Sí, Al menos yo no ¿quién te estaba va, ni quién te va a acostumbrado pagar? eso. ¿Quién te va a pagar un boleto para ir a Claro, hacer una yo entrevista? Cuando tuve la entrevista acá, me dijeron, bueno, te venís 2 días que te queremos conocer. Y yo dije, uy, Dios, y me va a valer, Sí. ¿con qué lo pago a esto? Y no, y ellos te pagan el hotel, te pagan el avión, te La ponen estadía, todo, todo. ni un problema. Y vos venís y te pagan la Y comida esa es mientras estés acá. Y eso es todo. una oportunidad de ver también cómo se está comportando la empresa, Exacto. porque cuando estás en la entrevista no es un tema que es solamente de lo que ellos quieren de vos y verte de vos, es la oportunidad de nosotros que estamos siendo entrevistados, darnos cuenta de qué se trata la empresa. Claro, ellos quieren eso también. O Así sea, que en ese más momento personal. cuando te preguntan y tenés una pregunta sobre el puesto, pues dale, con Lee, todo. hay que prepararse. Si uno se prepara, lo más probable es que más tarde o más temprano termine consiguiendo los trabajos, pero hay que prepararse a conciencia. Sí, digamos. sí, sí, No conocer de la estudiar empresa. respuesta de memoria porque eso se nota mucho, se dan cuenta. Los recruiters son muy profesionales hoy en Sí, sí. día. No, sos el primero Y que se dan- vieron para exacto, el puesto. Y se dan cuenta enseguida si estás inventando algo. O sea, no hay que inventar. Si no tuviste, si te preguntan por alguna situación y vos nunca tuviste esa situación, no está Sí, mal claro, decir, sí. no, mira, nunca tuve esa situación. No la tuve. Sí, No la y- tuviste. y no pasó, Es está bien. simple. Toda No- la, no la hay que vida de inventar cada uno de nada. nosotros ha sido toda diferente. No, No todos hay que vivimos lo siempre mismo. dar una Sí. respuesta si no la tenés. Y hay que estar tranquilo con eso. Sí, sí, no, yo claro. lo aprendí ahora, pero bueno. Pero bueno, a así ver, es. aquí lo estamos diciendo, así, Así que, es, pues, exacto. que cada quien agarre para su saco y que Exactamente. lo aprovechen. Prepárense, Sí. prepárense que más tarde o más temprano la preparación da resultados. Claro que sí, si tienen alguna pregunta, ya saben a dónde escribirnos, envíennos un correo para saber que si quieren si quieren que hablemos de algún tema. Y no sé si tenés algún último consejo, Piro. De nuevo, prepárense, no hay respuestas correctas o erróneas y
a intentar Y a aplicar. intentar, hay que echarse la una cosa que no dijimos es que los referrals en las empresas funcionan mucho mejor. Uno tiene más oportunidades si logra que alguien lo refiera, alguien interno de las empresas lo refiera. O sea, si quieren aplicar, obviamente apliquen igual, pero si conocen a alguien o si logran que alguien los refiera, eso les da un poco más de visibilidad para que los llamen al menos para una primera entrevista. Que eso nos regresa al tema de hacer networking, participar de los miradas, ves, buscar a gente, conocer, porque ahí te enganchas. Claro, exacto. Que sí, por supuesto. Exacto. Si alguien se quiere comunicar contigo, Pilo, ¿a dónde lo pueden hacer? Ezequiel con Z, Massimino con doble S, @gmail.com. Y conmigo sería leonardo.martin@pm.me. Gracias. Muchísimas gracias, Hasta luego. Chao. This is Work and Learn Abroad.